¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? La revolución bolivariana en Venezuela. Fracaso doble. Por el lado bolivariano, por el lado revolucionario, ¿no? Porque dice que es un fracaso doble porque bolivariano y revolucionario. Desde la tradicional democracia liberal, el régimen que comanda Maduro es percibido como dictatorial, ¿no? Maduro es dictatorial. Venezuela es el único país del continente, como Cuba, no libre, de acuerdo a Índice de Libertad en el Mundo 2017, que elabora Freedom House. Si bien las elecciones hasta el momento han sido transparentes, ¿qué significa estas comillas? Que no es el sentido de la palabra correcta, sino que hay un significado especial, posiblemente peyorativo de la palabra. Transparéntesis, ¿eh? Según el Consejo Nacional Electoral, manejado por el gobierno de Maduro, los servicios de inteligencia regularmente llevan a cabo espionaje, intimidación y encarcelamiento de la prensa y los partidos políticos de la oposición. La Secretaría General de la OEA y el Centro Carter se expidieron en septiembre de 2016, condenando conjuntamente la existencia contrastada de presos políticos en el país. Amnistía Internacional constata en su informe 2017 el deterioro, dice, ¿no? El deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. ¿A qué se refiere? Al país de Venezuela. Incluyendo denuncias de tortura y uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. El chavismo de Maduro ha perdido la capacidad de gobernar. Es desde esta mirada más parecido al fujimorismo que a los mejores tiempos de la Cuba de Fidel. Con la medida tomada ayer, al disolver el Congreso, el presidente Nicolás Maduro disuade. ¿Qué significa disipar? Disipa, disuade, explica, ¿no? Dudas, ¿no? Cruzó el límite y se refrendó en el campo de las dictaduras. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de la revolución bolivariana, ¿no? Que para el texto 2A, pues es un fracaso y no está de acuerdo, ¿no? Es un fracaso. Vamos al texto B, que dice: días pasados, Pablo Vidal, uno de los diputados del Partido Revolución Democrática que integra el Frente Amplio de Chile, dice, estamos en Chile ya, manifestó en una entrevista ante La Tercera que el presidente Nicolás Maduro era un dictador. Se requiere un elevado nivel de analfabetismo político, para decirlo diplomáticamente, para que un ciudadano de un país como Chile, que ha sufrido una de las más horrendas dictaduras de que se tenga noticias en el siglo XX, pueda calificar, dice, con los mismos términos a Augusto Pinochet y Nicolás Maduro. Una extraña dictadura que permite que un fantoche. ¿Qué significa un fantoche? Un payaso. Un payaso, un fantoche como Juan Guaidó. ¿Quién es Juan Guaidó? ¿Se acuerdan? Supuestamente el presidente actual de Venezuela democráticamente elegido, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque Maduro es el que manda. Como Juan Guaidó circule por todo el país sin ser perseguido, que cite a exministros chavistas y se reúna con ellos para intercambiar ideas sobre la constitución de un gabinete de su ilusoria, comillas, ¿no?, transición. O que permite que un dirigente responsable de ser el inspirador y actual intelectual, momento, necesito agua, me he atorado. Estoy un poco alérgica porque acá hay mucho polen y hay alergia de polen. Listo. O que permite que dice acá, o que permite que un dirigente responsable de ser el inspirador y autor intelectual de las dos guarimbas, dice, que en el 2014 y 2017 dejaron una estela de centenares de muertos, miles de heridos e inmensos daños a la propiedad. Nos referimos a Leopoldo López. Aparezca regularmente en diversos programas de televisión, de radio, reproducidos y viralizados por las redes.
¿No son estos, acaso, ejemplos rotundos de la libertad de prensa y de reunión que existe en la Venezuela bolivariana y que ninguna dictadura jamás admitió? Decir que es un dictador es un gigantesco error conceptual grávido de lesivas consecuencias prácticas para el futuro de un país. ¿Dónde está la idea principal de todo el texto? El texto B dice que Nicolás Maduro no es un dictador, no es un dictador. El texto A dice que sí lo es, ¿correcto? Sí lo es. Y hablan acerca de, efectivamente, ¿no? La polémica que se establece entre los dos textos. ¿Qué significa polémica? Significa en qué no están de acuerdo los dos textos. La polémica se establece entre los dos textos, gira en torno a qué. O sea, los dos textos de qué hablan, de qué están tratando y no se ponen de acuerdo. Atención, jóvenes, la pregunta es la siguiente. La polémica que se establece entre los dos textos gira en torno a que si el gobierno de Maduro en Venezuela es de carácter dictatorial, porque en el texto A dice que sí es dictador, pero en el texto B dice que el gobierno de Maduro no es dictatorial. No se puede comparar con el de Chile, ¿no? Esa dictadura de Chile. Entonces, por tanto, ambos textos discuten de que si es que Maduro, ¿no?, tiene un gobierno de tipo dictatorial. Mientras que en el 2A el autor señala que es un régimen dictatorial indiscutiblemente por las acciones cometidas inconstitucionales, el texto 2B está convencido de que el gobierno de Maduro no es dictatorial. En B no es dictatorial, dice. No se puede comparar con Pinochet, por ejemplo, ¿no? Ya que respeta los derechos constitucionales. ¿Por qué respeta los derechos constitucionales? El texto B dice eso. Porque Juan Guaidó, ¿no? ¿Guaidó quién es? Es el opositor, ¿no? Dice acá, mira. Juan Guaidó, dice acá, como un fantoche, dice, como Juan Guaidó circule por todo el país sin ser perseguido. Entonces, si fuera dictador, es lo que dice, ¿no?, el texto, que Maduro, si fuera dictador Maduro, perseguiría, pues, ¿no?, a este señor y no lo dejaría que circule por todo el país, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que está respetando sus derechos constitucionales. Por tanto, la clave 1C. 2. Vamos, chicos. ¿Cuál es la clave? Ahora sí, esto sí ya depende de vosotros. Vamos, díganme. Clave. Vamos, sin miedo, ¿eh? ¿Ve? Vamos a ver. Si nos liga bien, si no, no hay problema. Estamos practicando. Yo lo que quiero es que ustedes den la información. Dice, la palabra transparente que aparece en 2A es fraude, ¿no? Claro, dice transparente, no, entre comillas, quiere decir que no es transparente, que es mentira, que es lo contrario a lo transparente, que es opaco, que es un fraude en ese contexto. Y el verbo calificar, que está presente en el texto B, connotan respectivamente comparación. En el texto 2A señala que las elecciones fueron transparentes, es decir, confiables, ¿no?, seguros. Por otro lado, al finalizar el texto 2B, el autor menciona lo que a Chile le tocó vivir en un gobierno dictatorial, que fue horrendo, ¿no? Y de ninguna manera es comparado con el gobierno de Maduro. 2B, comparación, hace una comparación. 3, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave? AD. Muy bien, muy bien. Entonces, es con el texto 2A, que las elecciones en Venezuela han sido fraudulentas debido a que es compatible con el texto 2A aseverar que las elecciones en Venezuela han sido fraudulentas debido a que justamente el Consejo Nacional Electoral constata que es totalmente confiable, ¿no? Entonces, el autor menciona que según el Consejo Nacional Electoral, dice, garantiza, dice, es compatible, o sea, tiene que estar en el texto. Garantiza que las elecciones se dan a cabo de manera segura, pero que esta es la versión oficial de un gobierno que comete espionaje, intimidación, encarcelamiento de la prensa y los partidos políticos de la oposición. Por tanto, las elecciones son fraudulentas. 3A. 4.
De acuerdo con el texto 2b, se puede desprender que la política de Pinochet... A ver, ¿cuál fue la política de Pinochet? ¿Por qué Maduro no es un dictador, pero Pinochet sí para 2b? ¿Por qué? De acuerdo con el texto 2b, se puede desprender, o sea, ¿desprender qué significaba? ¿Qué les dije que era desprender? Que lo encontramos en el texto, que tenemos que inferir. Inferir. Podemos inferir, muy bien. Entonces, mucho cuidado con esta palabrita, ¿no? ¿Se puede inferir qué cosa se puede inferir? Inferimos efectivamente que Pinochet obstaculizó la libertad de prensa y persiguió a sus opositores políticos, vulnerando así los derechos democráticos o constitucionales, ¿no? O sea que Maduro, según para el texto B, él no persiguió, ¿no? Porque eso es lo que dice, ¿no? Juan Guaidó vive libre en el país. Entonces, Maduro no lo persiguió, pero Pinochet, ¿qué podemos inferir? Que sí, sí los persiguió. Por eso que Pinochet sí es dictador. 4D. Siguiente. 5. ¿Qué podemos decir con respecto a la 5? Sí, dice acá, condicional. Nicolás Maduro nunca hubiese tomado la decisión de cerrar el Congreso. Entonces, claves B. De alguna forma, de igual forma, su jefatura hubiese sido calificada como un régimen totalitario, ¿no? ¿Por qué? Existen varias razones por las que el autor de 2A considera que Maduro dirige una dictadura en Venezuela. Por ejemplo, la persecución de sus opositores, los presos políticos, intimidación de la prensa, entre otras. 5B de beso, chicos. 5B de besito. Vamos al texto 3. Entonces, ¿qué hora es? El texto 3, miren, van a darle una lecturita rápida. Esperen un ratito, quiero salir de acá. Van a leer el texto 3 y directamente van a leer el passage 1 y el passage 2, ¿correcto? El passage 1 y el passage 2. Listo, chicos. Entonces, vamos a darles rápidamente el texto 3. Ya saben, hay que leerlo. El passage 1 y el passage 2. ¿Ok? Bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Déjenme ver el tiempo, hay que manejar el tiempo. Son 7:27. Sí, ¿no? Ah, no. En España son 7:26. Ustedes tienen 7 horas menos. 12:26, ya. Entonces vamos a dar 15 minutos. Terminamos a la 1, ¿no? Ya, 15 minutos, jóvenes, y terminamos la segunda parte. La tercera, perdón. Son 12:27 a 15 minutos. 42, ¿ya? 12:42. Tenemos que volar. 2:40. Acá. Ya, chicos, adelante. A leer. Texto 3. El passage 1 y el passage 2. Adelante. ¿Todo bien hasta ahora, jóvenes? Hola. Sí, Miss. Sí, profesora. Listo, listo, perfecto. Adelante.
Estimados alumnos, retornamos. ¿Listos? Ready? Are you ready, guys? Are you ready? Ready, guys? Everyone? Thank you very much. Okay, let's go. This is the third part about the text, okay? Our text, our course. Okay, let's go. Número 3. Vamos a ver, número 3. Texto 3. A Charles Darwin se le ha acusado de inspirar la eugenesia. ¿Qué cosa es la eugenesia? Jóvenes, ¿se acuerdan ustedes qué era la eugenesia? Pues ahora lo van a entender. La eugenesia y el genocidio nazi. La eugenesia quiere decir la selectividad, ¿no? Los mejores, la eugenesia, seleccionar los mejores en el ámbito genético. Y el genocidio nazi. Y tanto el capitalismo como el marxismo lo han reivindicado. Reivindicado quiere decir que lo han afirmado, que lo han aceptado. Por sí, para sí, tirando de diferentes hilos. Ya sea el de la competición por la supervivencia o el del materialismo ateo. En suma, lo que se ha hecho con Darwin de manera malintencionada es una tergiversación. ¿Tergiversación qué cosa es? Que las cosas no son claras, ¿no? Que los temas, los argumentos, no ha sido claro, que se ha mentido en este punto. Es una tergiversación de sus postulados científicos sobre la evolución de los seres vivos. Tal como la idea que plantea que el naturalista inglés sostuvo que el hombre desciende del mono. Este mantra, profesora, ¿qué es un mantra? Un mantra es una oración que se repite, ¿correcto? Es una oración que se repite muchas veces y que se pide, ¿no? Es una oración divina, ¿no? Que se repite muchas veces, ¿no? Un mantra. Por ejemplo, los budistas, ¿no? Empiezan a repetir oraciones, terminan y otra vez la repiten y 50, 100 veces, ¿no? Este mantra, dice acá, repetido hasta la saciedad quiere decir hasta el aburrimiento, hasta el asco, no forman parte del darwinismo en absoluto. El origen de las especies, ¿qué cosa es el origen de las especies, profesora? Es el libro que revolucionó el mundo porque fue la primera producción literaria de Darwin, la primera investigación. El origen de las especies, Darwin no abordó el linaje humano, pero, dice acá, al día siguiente de publicarlo, sus detractores, quiere decir, ¿quiénes son sus detractores? Sus opositores, ya decían que el hombre viene del mono. Afirma el codirector de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, esto dio pie. ¿Qué significa dar pie? Originar, ¿no? Sustentar, validar. A que los detractores, o sea, los opositores de Darwin, lo ridiculizaran en caricaturas que mostraban al eminente. ¿Qué cosa es eminente? Es resaltante, ¿correcto? No es inminente, cuidado, porque no vayan a confundirse con inminente, ¿no? Inminente es que va a de todas maneras suceder. Inminente, que va a suceder de todas maneras. Inminente. Cuidado, no es inminente, es eminente. Eminente es destacable, ¿correcto? Por ejemplo, el eminente literato Mario Vargas Llosa, el eminente científico Charles Darwin, ¿no? Destacable. Que mostraban al eminente científico convertido en un simio peludo. Posteriormente, el origen del hombre, Charwitz, en El origen del hombre, esta es otra obra, Darwin intentó aclarar esa malinterpretación al plantear la hipótesis de que los humanos y simios descienden de progenitores comunes y no unos de otros. Ojo, mira, esta es la teoría de Darwin. No es que somos iguales, sino que tenemos antecedentes comunes o progenitores comunes. Una ramita que se dividió y una de esas ramitas, pues es el hombre, ¿no? La hipótesis de que los humanos y simios descienden de progenitores comunes y no unos de otros. Pero esto no importó para sus detractores, quienes siguieron burlándose de él. Pese a que en realidad la idea no era novedosa,
para la ciencia de mediados del siglo XIX, ya que aparecía sugerida en trabajos de otros científicos como Thomas Henry Huxley, por ejemplo, ¿no? Entonces, no era una posición novedosa, sino que fue Darwin el primero en sustentarla. Darwin, miren, esta es una fotografía, una imagen, ¿no?, de él como si fuera un mono, ¿no? Un híbrido, ¿no?, entre un mono y él, ¿no?, como un humano. Dice, Arbre de la science. Esto está en francés, me encanta el francés. Arbre de la science. Arbre de la science. ¿No? ¿Qué significa arbre de la science? Arbre de la science. Creo que ya lo entienden, ¿no? ¿Qué cosa es arbre? Árbol. En francés. Arbre de la science, árbol de la ciencia. Y mira cómo le ponen, ¿no? Árbol de la ciencia, una ramita por acá y él como un mono, ¿no? Pregunta, ¿nosotros solamente tenemos que analizar la información de los párrafos o el texto 3 es una unión? ¿Qué tipo de texto es el texto 3? Muy bien, mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos frente a un texto mixto, no solamente se toma la información de los párrafos, de los primeros párrafos, sino de todo, incluso de esta imagen. No vayan a confundirse. Bueno, vamos a la pregunta. El tema central que aborda el texto mixto, porque es un texto mixto, como ya lo acaban de ver, ¿cuál es el texto central? O sea, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el tema? ¿Estamos hablando de Darwin? Sí, pero ¿de qué estamos hablando? De que a Darwin lo ridiculizan porque interpretaron mal sus ideas o su hipótesis, ¿no? Entonces, en el texto, correcto, se da un conjunto de sugerencias o información donde tratan de ridiculizar a Darwin debido a la mala interpretación o malinterpretación de los postulados científicos expuestos en el libro El origen de las especies. Por tanto, el tema central es la ridiculización de Darwin con la mala interpretación de sus ideas evolutivas. Pregunto, ¿qué significa dar pie? Ahora sí. Esto sí lo saben ustedes, ¿eh? Dar pie. Da pie a, ¿no? Equivocación, sarcasmo. ¿Qué es sarcasmo? Burla. Causalidad. Causalidad, que es causa ejemplo, causa efecto y propuesta. Jóvenes, vamos. Sí, muy bien, estimada alumna. En el texto se emplea dicha expresión para indicar que la tergiversación, ¿no?, o sea, la confusión o la mala interpretación de estas ideas de Darwin con respecto a sus detractores o opositores, se burlaron de él, retratándolo como un simio. Entonces, esto da pie a la causalidad, ¿no? A la causalidad. Muy bien. 3. Podemos inferir del texto que la aseveración de los detractores contemporáneos, ojo, contemporáneos, dice acá, podemos inferir, estamos hablando de una inferencia ya, podemos inferir del texto, que la aseveración de los detractores contemporáneos de Darwin sobre sus ideas expuestas en el origen de las especies carece de asidero. ¿Qué significa asidero, profesora? Fundamento. Fundamento. ¿Ok? Acuérdense, porque esta palabra siempre van a encontrar esta palabra, asidero, ¿no? Asidero es como de dónde se sustenta, ¿no? Bien. Dice, podemos inferir del texto que la aseveración de los detractores contemporáneos de Darwin sobre sus ideas expuestas en el origen de las especies carece de asidero, porque justamente Darwin, en dicha obra, eludió abordar el tema del linaje humano. O sea, Darwin no hablaba de eugenesia ni de diferencias raciales. Él hablaba de evolución, que es diferente. Entonces, en el texto se afirma que los detractores contemporáneos de Darwin
sostenían que él aseveraba que el hombre, ¿no?, descendía del mono en el origen, cuando en el libro de Darwin, no se abordó, ¿no? Darwin no abordó el linaje humano, no abordó el linaje humano. No abordó, o sea, Darwin nunca dijo, oye, nosotros descendemos del mono, falso. Nosotros no descendemos del mono, no estamos emparentados, o sea, no dijo eso, no tocó ese tema. Bien, 3A de astuto. 4. Respecto a las ideas expuestas en el texto y a la caricatura, es incompatible, dice acá, estamos buscando la incompatibilidad, sostener que ¿no?, que la caricatura y el texto refleja fielmente la propuesta científica de Darwin, porque la caricatura se condice con la absoluta incomprensión de los postulados de Darwin. O sea, la caricatura, esto de que Darwin sale de un mono, ¿no? Nosotros venimos de un mono, es justamente, ¿no?, la respuesta. La caricatura es la respuesta de que los detractores, los opositores de Darwin, no comprendieron ni pío del postulado de Darwin. Entonces la caricatura se condice quiere decir que va de la mano, que es afín, ¿no?, con la absoluta incomprensión de los postulados de Darwin. Entonces están pidiéndonos acá, respecto de las ideas expuestas en el texto, es incompatible sostener, dice que esta refleja fielmente, dice, la propuesta científica de Darwin, porque la caricatura se condice, ¿no?, con la absoluta incomprensión de los postulados de Darwin. En el texto se sostiene que las ideas sobre la evolución de Darwin fueron mal interpretadas, originando que se ridiculice a Darwin, dibujándolo como un simio, y en ese sentido la ilustración no refleja la respuesta científica de Darwin. Por tanto, la clave es la letra 4D. Seguimos. Finalmente, si en el origen de las especies Darwin hubiese abordado el tema del linaje humano, ¿qué hubiese pasado si hubiera hablado acerca de la eugenesia? ¿Qué significa? O del origen del ser humano, del origen, la eugenesia, o del linaje humano. Posiblemente, ¿no?, sus detractores hubiesen seguido ridiculizándolo, ¿no?, porque da igual, o sea, sus detractores hubieran continuado mofándose. ¿Qué es mofa? Burla. Burlándose de sus ideas, ridiculizándolo, ¿no? Entonces, la clave es la letra B. En el texto no dice que pese a que Darwin abordó el tema del linaje humano, ¿no?, en el origen del hombre, sus detractores siguieron con la actitud hostil, o sea, negativa, violenta, que demostraron cuando publicó El origen de las especies, donde no abordó el dicho tema. En ese sentido, si lo hubiera hecho en este libro, igualmente, ¿no?, sus detractores hubieran seguido burlándose, ¿no?, de él y dibujándolo como un simio. Porque en El origen de las especies, en el primer libro, no habló del linaje, pero ya en el segundo libro, ¿no?, en el segundo libro sí habló algo. Sin embargo, igual sus detractores no creían en él, ¿no?, querían ridiculizarlo a toda costa. 5B de beso. Vamos al passage number 1. La traducción ustedes la tienen y en la primera línea dice así: most environmental pollution on Earth comes from you humans and their inventions. Entonces dice, la traducción: la mayor parte de la contaminación ambiental de la Tierra proviene de los seres humanos y de sus inventos, dice inventions, dice their inventions, de sus inventos. Por ejemplo, dice acá, vamos a ver la traducción, este es lo que nos piden, ¿no?, después nos van a pedir, por ejemplo, el automóvil, dice, o ese milagroso material fabricado por el hombre, el plástico, ¿no?, el plástico, el automóvil, dice, ¿no? Hoy en día, las emisiones de los automóviles son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica que contribuyen al cambio climático. Y los plásticos llenan de nuestros océanos, creando un importante peligro para la salud de los animales marinos. Pregunta: ¿y qué decir de la bombilla eléctrica, considerada uno de los mayores inventos humanos de todos los tiempos? La luz eléctrica puede ser algo hermoso, que nos guía a casa cuando el sol se pone.
nos mantiene seguros y hace que nuestros hogares sean acogedores y luminosos. Sin embargo, al igual que las emisiones de dióxido de carbono y el plástico, demasiado de algo bueno ha empezado a tener un impacto negativo, dice, ¿no? Algo bueno dice que ha empezado a tener un impacto negativo en el medio ambiente. La contaminación lumínica. Mira, el uso excesivo o inadecuado de la luz artificial exterior está afectando a la salud humana, al comportamiento de la fauna y a la capacidad de observar las estrellas y otros objetos celestes, quiere decir astros, ¿no? Celestes. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver lo que nos dice la pregunta. The text in mainly about. Siempre cuando vean el texto principalmente es sobre, ¿de qué se trata? Noisy pollution, light pollution, environmental pollution o pollution by human activity. Contaminación por actividades humanas, ¿no? Eso sería la clave, o environmental pollution. Acá sería contaminación ambiental, más amplio. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la primera parte. La mayor parte de la contaminación ambiental de la Tierra está en la primera línea. Entonces, les dejo ahí la traducción. El texto trata sobre, clave B, la contaminación ambiental. The text is mainly about light pollution, ¿no? ¿Qué dice? Perdón. Light pollution, environmental pollution. A ver, déjenme ver. Contaminación ambiental. Bueno, por la última parte. El texto trata sobre la contaminación lumínica. Bueno. La contaminación lumínica, el uso excesivo e inadecuado de la luz artificial, pero bueno, bastante específico al final, ¿no? Aunque también ahí dice, la bombilla de luz eléctrica. Bueno, sí, está mencionando la bombilla, etc. Sí, la 1 clave, C de casa, light pollution, ¿ok? La contaminación lumínica, 1C. Seguimos, 2. La palabra inventions, their o sus, his or her inventions, los invenciones, ¿quiere decir qué cosa? Inventions, imaginations, creations, findings or acquisitions. En este caso, las invenciones, miren, es muy parecido, por eso que el texto siempre va a tener un grado de inferencia. Invención, sinónimo, creación. Inventions, creations. Creaciones. La clave es la letra B, ¿correcto? Vamos a la 3. Regarding environmental pollution, it is possible, dice acá, to reduce that. Les pongo ahí la traducción. En cuanto a la contaminación ambiental, dice, es posible deducir, miren, este verbo también se les va a aparecer muchísimo. It is possible to deduce, reducir. ¿Qué podemos deducir? Que los seres humanos, dice, no son la única causa del problema, ¿no? Human beings are not the only cause of this problem. En el texto dice, la mayor parte de la contaminación ambiental, la mayor parte, pero no dice toda la contaminación, la mayor parte dice. Entonces, ¿qué inferimos? Que hay otro tipo de contaminación, ¿no? Que hay otros tipos de factores que no solamente el hombre contamina, sino otros elementos. Proviene de los humanos y sus inventos, ¿no? Es decir, los humanos no son el único agente responsable de la contaminación ambiental. 13 de casa. 4. Es incompatible afirmar que la polución lumínica, light pollution, incompatible. En este sentido, sería nos permite, allows us to observar cuerpos celestes en todo su esplendor, ¿no? Entonces dice, es incompatible afirmar que la contaminación lumínica nos permite observar, falso, pues. ¿Nos permite? No. La contaminación lumínica en el texto dice, ¿no? Que no nos permite observar, no nos permite. Está en la última parte. One of the consequences of light pollution is the impossibility of seeing the heavenly bodies. Therefore, it is incompatible to affirm that this can be seen in all their splendor. ¿Ok? Jóvenes, miren ustedes la respuesta en la traducción. Una de las consecuencias de la contaminación lumínica es que no podemos ver los cuerpos celestes, ¿no?
Por tanto, es incompatible. 4A. Finalmente, si los humanos pudieran armonizar sus inventos con el medio ambiente, if humans could harmonize their inventions with their environment. Si los humanos pudieran armonizar, dice, sus inventos con el medio ambiente. ¿Qué significa armonizar? Que no hagan daño, ¿no?, al medio ambiente, pueden ser armónicos. Entonces, posiblemente, miren ustedes acá, posiblemente, the heart rate of environmental pollution, the heart rate would decrease, disminuye. Posiblemente disminuiría el alto índice de contaminación ambiental. Possibly the high rate of environmental pollution would decrease. ¿Ok? Disminuiría. Clave de dedo, 5D. Bien, continuamos. Passage 2. En el párrafo 2 dice, because a common years has 365 days in today's Gregorian calendar. Entonces, common dice, vamos a ver la traducción. La duración de un año en la Tierra se define por el tiempo, dice, ¿no? Se define por el tiempo que tarda nuestro planeta en completar una órbita completa alrededor del Sol. Los sistemas de calendario solar, dice, este calendario solar, ¿no?, como el calendario gregoriano moderno, están diseñados para reflejar la duración de un año tropical, también llamado año solar, año astronómico o año equinoccial. Con la mayor precisión posible, esta es la duración de un ciclo estacional completo. Por ejemplo, de un equinoccio al siguiente. Un año tropical tiene una duración media aproximada de 365 días con 365.242.189 días. Dice, no, bueno, perdón, me estoy comiendo la coma. 365 días, se acabó, punto. Y luego 242.189, no sé, y le han puesto. Aunque su duración cambia ligeramente con el tiempo, debido a que un año común tiene 365 días en el calendario gregoriano actual. Se agrega, dice acá, regularmente un día bisiesto para sincronizarlo con el año tropical. Sin los días bisiestos, nuestro calendario estaría desfasado un día aproximadamente cada 4 años, provocando que las estaciones astronómicas se produzcan cada vez más tarde a medida que pasa el tiempo. En menos de 50 años, el equinoccio de marzo sería en abril y el solsticio de junio ocurriría en julio. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a ver la pregunta número 1. Tienen ustedes las claves ahí con redacción traducida. The topic of the passage is about, el tema del texto es sobre qué, la duración de un año tropical o la duración de un año solar, ¿no? Y por qué los calendarios necesitan agregar días bisiestos. Eso es todo, punto. 1A, se acabó. 2. What does common most likely means? ¿Qué significa common? Common, correcto, común, típico, ¿no? Entonces, aquí podemos inferir también, ¿no? Podemos inferir un poquito que la palabra common es sinónimo de típico. What does common most likely means? ¿Qué es lo más probable que signifique la palabra común? Pues típico. Universal no. Inferior no. Aceptado no. Típico. La clave es la B. 3. Se infiere del texto acerca del año solar ¿qué podemos inferir del texto del año solar? Que es una duración de un año, ¿correcto? Que su duración es de un año, ¿no? De año tras año, y podría ser mayor. Its duration years after years could be less year. Podría ser mayor, sino que nosotros le agregamos ¿qué cosa? El año bisiesto, ¿no? Para que no se vayan, para que no lleguemos hasta abril, ¿no?
Bien, entonces el texto dice que la duración de un año solar cambia ligeramente con el tiempo. Es posible que cada año un año solar dure más que el año anterior, ¿no? Por eso que se le agrega los días bisiestos. 3b. 4, de acuerdo con el texto, es inconsistente, o sea, incompatible, sustentar o argumentar que el calendario gregoriano dice exactamente, ¿no? Exactly matches the length of the astronomical year, que significa coincida, ¿no? Exactamente con la duración de un año astronómico. ¿Eso es lo que dice el texto? Falsazo, ¿no? Dice que coincide exactamente. Falso, no coincide exactamente. No, porque cambian, de año a año cambia. 4, de dedo. Y finalmente, chicos, llegamos al final. If the Gregorian calendar lasts 365 days every year without exception, then, en este caso, si el calendario gregoriano duraba, ¿no? 365 días, todos los años sin excepción, o sea, exacto. ¿Qué pasaría si el año gregoriano sería exacto? No necesitaríamos agregar días bisiestos, pues no, porque ya no cambia. Por tanto, ¿cuál sería la clave? La letra A. Ese calendario podría traer serios problemas dentro de 100 años. ¿Por qué? Porque se avanzarían, ¿no? Los días, los meses. El calendario gregoriano necesita un día bisiesto cada 4 años para ser más preciso. Si no, ese calendario traería muchos problemas, como que tener un mes más, ¿no? O adelantarnos un mes. O sea, lo que estamos en marzo, lo que estaríamos en febrero, marzo, abril. Y sería un problema. Okay, guys, the Gregorian calendar needs a leap day every 4 years to be more accurate. If not, then the calendar would bring many problems. Okay, guys, thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias en francés, en français. Merci beaucoup. C'est tu pour toute la clase. Thank you very much. That's all. It's all the class. Muchas gracias, jóvenes, y me despido. Hasta luego y hasta la próxima clase. Muchísimas gracias. Gracias, jóvenes. Thank you very much. See you next Wednesday. Bye, bye.